Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase de matemática empresarial. Como ustedes saben, estamos en el módulo 3 de matemáticas financieras y ahora veremos el tema de anualidades. ¿Sí? ¿Qué es una anualidad? Una anualidad es la sucesión de pagos realizados a periodos fijos en un determinado tiempo. ¿Sí? Ahora, para entender cómo funciona, cómo se maneja una anualidad, necesitamos un principio matemático o tener una base matemática acerca de sucesiones y series geométricas. Esto se lo hace porque la forma matemática de trabajar las anualidades tiene que ver mucho con este tema, ¿sí? De series y sucesiones geométricas. Entonces, veamos de manera muy breve qué expresa o a qué conlleva una sesión y una serie geométrica para más adelante ver por qué nos estábamos basando en esto. Entonces, ¿qué nos dice? Que una sucesión geométrica A, con este modelo que tenemos aquí, donde A tiene que ser diferente de cero con un primer término A y razón constante R, así es como se le llama. Esta A que vemos aquí se le va a llamar primer término y mi R con razón constante, ¿sí? ¿Qué es una sucesión geométrica? Pensemos. 2, 4, 6, 8, hasta el infinito, ¿sí? Esa es una sucesión geométrica, ¿verdad? Ahora, puedo tener sucesión de 3, 6, 12, 24. Las sucesiones son diferentes. Puedo tener varios tipos de sucesiones y aquí sí va a importar el orden de mis términos. Por ejemplo, aquí, ¿cuál era mi sucesión? Sumar 2 al anterior, 2 al anterior, 2 al anterior. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 y así sucesivamente hasta el infinito. Aquí, ¿cuál es mi sucesión? Multiplicar al anterior término por 2. Veamos. 3 por 2, 6 por 2, 12 por 2, 24 y así sucesivamente. ¿Sí? Son diferentes tipos de sucesiones. Ahora, el número inicial se le llama A, es mi primer término. Viene a ser aquí A, se le llama primer término. Y la razón constante es, en este caso, por ejemplo, la sumatoria. En este caso, ¿qué viene a ser? ¿Cuál es la razón constante de 3, 6, 12, 24? Viene a ser 2, ¿sí? Porque a 3 se le multiplica por 2, aquí por 2, por 2. Es como tener 3 por 2, por 2, por 2, por 2, para saber qué valor tendrá el enésimo término que yo quiera determinar, ¿sí? Entonces de ahí sale esta expresión matemática. Ahora bien, ¿qué es una suma de una serie geométrica? Primero, ¿qué es una serie geométrica? Una serie geométrica representa la suma de los términos de mi sucesión matemática. Por ejemplo, aquí la serie geométrica de esta sucesión sería 3 más 6 más 12 más 24, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? A mi suma de una serie geométrica, ¿no? Si yo tengo una serie geométrica representada matemáticamente de esta forma, como la veo, la suma de los términos de mi sucesión geométrica en este caso, esto me dirá que la suma de una serie geométrica de n términos cuyo primer término es a y cuya razón común es r, que debe ser diferente de 1, estará dada por la sumatoria empezando desde i igual a 0 hasta n menos 1 de a por r elevado a la i. Sí, esto, si lo hacemos matemáticamente, será igual a, que es el primer término de mi sucesión, por 1 menos r, que viene a ser mi razón común, elevado a la n, que es el número de términos que yo tendré. Esto dividido para 1 menos r siendo mi razón común. Bien, esto simplemente es una base matemática que yo necesito entender y comprender para introducirme en la matemática de anualidades. ¿Sí? Las anualidades básicamente contienen temas que nosotros ya hemos visto anteriormente, como lo que es el valor presente
o el monto compuesto, esto ya lo vimos, sí, pero ¿cómo lo vimos? Bajo ciertos parámetros, ¿no es cierto? Lo vimos, por ejemplo, en la anterior clase bajo un interés continuo. Ahora lo vamos a ver bajo otro concepto, ¿sí? Que son las anualidades. Como se mencionó inicialmente, la anualidad es una sucesión de pagos que se realizan a periodos fijos en un determinado tiempo. Bien, entonces, ahora sí, vayamos a los subtemas de anualidades. Aquí viene lo que es el valor presente de una anualidad. Sí, después de desarrollarlo matemáticamente, el valor presente de una anualidad será igual a R, que son los dólares por periodos de pago o el dinero que yo dé por un periodo de pago. Todo esto por 1 menos 1 más R elevado a la menos N y todo esto dividido para R. ¿Sí? A su vez, este término de aquí yo lo puedo congeniar en una sola o minimizar en una sola expresión matemática. Seguramente ustedes en sus ejercicios van a encontrar algo como esto. Y dirán, ¿y qué significa esta expresión? Esta expresión viene a significar esto, sí, pero una forma de simplificar la ecuación que tenemos aquí para valor presente de una anualidad es esto, es decir, que mi anualidad va a ser igual a R, que son los dólares pagados en un periodo de tiempo, por esta expresión. ¿Sí? Es lo mismo que esto. Sí, ustedes seguramente van a encontrar algo semejante a esto, pero la forma de resolver o al momento de reemplazar lo que ustedes pueden hacer es usar esta fórmula, ¿sí? Entonces, como les mencioné, aquí van a ser R, va a ser los dólares pagados por periodo de tiempo o el dinero que yo pagaré por periodo de tiempo durante N periodos a la tasa de interés R por periodo. Esta tasa es importante darse cuenta que esta tasa es una tasa periódica. Sí, no es mi tasa anual, sino es mi tasa periódica, es decir, que para lograr sacar esta tasa periódica voy a tener que hacer la relación o dividir mi tasa anual dividido para el número de periodos que tengo por año. Sí, no olvidemos eso. Ahora bien, veamos el monto de una anualidad. El monto de una anualidad es S será igual a R por 1 más R elevado a la N menos 1 y todo esto dividido para R. Bien, entonces, este R multiplica toda esta fracción. Al igual que en valor presente de una anualidad, si tomamos esto de aquí, se ha hecho una expresión, se toma una expresión que seguramente ustedes encontrarán simplificada en la que esto, 1 más R elevado a la N menos 1 y todo esto para R, se le conoce como S, se conoce con este símbolo de SNR. ¿Qué quiere decir SNR o en este caso ANR? Simplemente es una expresión que contiene dos variables, tanto a N como a R. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar de estas dos formas. Y con la fórmula para el monto de una anualidad la podremos resolver de esta manera. ¿Sí? Reemplazando los valores que tenemos en cualquiera de estas dos. ¿Sí? Siendo R el dinero, los dólares por periodo de pago y por N periodos y a una tasa de interés R. ¿Sí? Es mi tasa de interés, no lo olviden, que es la relación entre la tasa anual y el número de periodos por año. Y se puede acotar que en este tema de anualidades nosotros también podemos conocer lo que es la anualidad anticipada y el fondo de amortización. Sí, si ustedes en alguno de sus problemas encuentran esto, podrán resolver tanto la anualidad anticipada con el fondo de amortización con estas fórmulas. Como ya les dije, simplemente si tienen este S, recurren a la fórmula, en este caso de S, y reemplazan aquí con N más 1 y R. Aquí simplemente tenemos con N, ustedes le pondrán N más 1 dependiendo del número de periodos que tengan. Y aquí el fondo de amortización, igual, teniendo esta fórmula, saben que S, NR es igual, es igual a esto de aquí, entonces simplemente lo reemplazan y pueden resolver su ecuación. Bien, esto ha sido
la introducción de teoría a lo que es anualidades. Ahora veremos los ejercicios respecto a este tema. Bien, muchachos, ahora vamos a hacer la resolución de problemas relacionados a anualidades. Veamos, estos problemas son sacados de su hoja de trabajo número 14, tanto el problema 2 como el 8. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿qué nos dice? El primero, el contrato de arriendo de una oficina fija pagos de 4 millones mensuales al principio de cada mes durante un año. Si se supone un interés del 2.5% efectivo anual, ¿cuál será el pago único al inicio del contrato que cubre todo el arriendo? Ahora, veamos, ¿de qué tipo es este problema? Pues, ¿qué me está pidiendo? El valor presente de mi anualidad, ¿sí? Porque me está diciendo que voy a fijar pagos de 4 millones mensuales al principio de cada mes durante un año, ¿sí? Si se supone un interés, en este caso del 2% anual, ¿cuál será el pago único al inicio de mi contrato? Entonces quiero saber que cómo puedo hacer para hacer un único pago al inicio de mi contrato por el arriendo de esta oficina. Entonces, veamos. Primero, me da el 2.5% anual como una tasa, mi tasa anual, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que aquí usábamos las tasas, en este caso, periódicas, ¿sí? Es decir, que tengo que dividir mi tasa anual para el número de periodos en un año. En este caso me dice que va a ser pagos mensuales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Entonces voy a sacar 0.025 para 12, me va a dar a 0.021. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula de anualidad, voy a sacar que mi anualidad será igual al pago en dólares por, en este caso, mi, mi expresión que estará relacionada tanto con mi interés, en este caso, que es periódico, ¿sí? Y el periodo por el número de periodos totales que yo voy a tener, ¿sí? Ya sabíamos a qué era igual esta expresión, uno menos uno más r elevado a la menos n, todo esto dividido para r. Simplemente voy a reemplazar. Ahora, ¿por qué voy a sumar en este caso? Estoy sumando un pago mensual. ¿Por qué hago esto? Porque al yo anticiparme un pago, es decir, que antes de que pase el mes, en este caso, porque son los periodos aquí son mensuales, antes de que pase el mes, yo ya pago para anticipado. Antes de contar un mes, yo ya pagué desde el primer día. Entonces, esto es de mi primer pago más. Ahí sí viene, más la anualidad correspondiente, pero ahí bajo un periodo. Sí, ya no le pongo los 12 periodos que son de durante el año. ¿Por qué? Porque ya hice un pago anticipado. Antes de yo arrendar un mes, antes de que corra el mes, yo ya pagué. El primer mes yo ya pagué por anticipado. Entonces se hace de esta forma. Sí, una sumatoria del primer mes y los periodos que restan. Entonces, lo único que hago aquí es reemplazar. ¿Y qué voy a tener? Finalmente, una operación teniendo como único pago o mi anualidad que debo pagar, en este caso va a representar el único pago al inicio del contrato, y esta va a ser de 47.450.607,6 dólares. ¿Sí? Bien, ese fue un ejercicio respecto a anualidades, ¿sí? El valor presente de una anualidad. Ahora veamos de qué me habla este problema. Me dice, se conviene en pagar una deuda con abonos de 2.700.000 dólares a comienzos de cada trimestre durante 4 años. Hallar el valor de la deuda con la tasa del 30% anual pagadero mensual. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué tipo más bien de problema voy a tener aquí? Sí, voy a tener una anualidad anticipada. ¿Por qué? Porque me está diciendo que
Yo, para pagar una deuda, lo haré con abonos de 2.700.000 dólares a comienzos de cada trimestre. Es decir, que me voy a anticipar cada trimestre. Antes de que pase mi trimestre, yo ya pagaré desde el primer momento. Es decir, si yo empiezo a pagar ahora, desde el primer trimestre hasta cumplir el tiempo requerido, yo empiezo a pagar desde este momento, ¿sí? Entonces voy a pagar esos abonos a comienzo de cada trimestre y esto lo haré durante 4 años. Sí, entonces me pide hallar el valor de la deuda con la tasa del 30% anual pagadero mensual. Ahora, recordemos que para resolver este ejercicio también necesito trabajar con mi tasa periódica. Recordemos que la tasa periódica es la relación entre la tasa anual y el número de periodos que voy a tener en un año. En este caso, ¿cuáles son los periodos? Los trimestres. ¿Cuántos trimestres tengo en un año? 4. Bien, entonces, a través de esta fórmula, de mi monto, de mi anualidad, ¿sí? ¿Cómo, cómo puedo tener en este caso, sería mi anualidad anticipada, ¿verdad? Sí, porque aquí tengo mi monto de anualidad, ¿sí? Pero como es una anualidad anticipada, tengo que restar el primer pago o el primer bono que hice. Sí, como vimos inicialmente en teoría, teníamos teníamos nuestra ecuación, que para anualidad anticipada simplemente es aquí menos R. Sí, simplemente que en la fórmula que inicialmente pusimos estaba ya sacado el factor común, nada más. Sí, y aquí viene a ser n más 1. Sí, eso es simplemente para anualidad anticipada. Sí, pero ¿a través de qué llego a esto? A través de mi monto de anualidad. Ahora, veamos. ¿Qué es lo que hago aquí? Simplemente voy a reemplazar mis datos aquí. ¿Cuánto me dará esto? 0.075. Y esto voy reemplazando aquí. Sí, entonces pongo, en este caso, mi abono en dólares. Aquí uso la fórmula que está relacionada tanto con mi tasa periódica y con mis número de periodos en total. En este caso, recuerden que es el número de periodos en total más uno. Como tengo 4 años y los periodos son trimestres, 4 por 4 me va a dar a 16, más uno me dará 17, por eso elevo a la 17, todo esto menos uno y divido para mi tasa periódica. ¿Sí? Y esto tengo que restar de un abono. En este caso, meto en la calculadora, opero y tengo esta diferencia de aquí, lo que me dice o lo que me da como resultado que el valor de la deuda va a ser de 84.396.695 dólares. ¿Sí? Entonces, estos fueron dos problemas aplicativos de la teoría de anualidades que hemos visto hasta ahora. Espero que con esto puedan mejorar su habilidad en cuanto a ejercicios respecto a este tema y nos estaremos viendo en la siguiente clase.